que hoy publicas otro de tus hilos fuertes en Twitter, y yo te agradezco que nos puedas confiar detalles de esta nueva investigación que realizas aquí, adelantándonos en Sin Censura. Hay revelaciones que vas a hacer acerca del hashtag Yo Defiendo al INE, y estás comparando campañas en contra de Andrés Manuel López Obrador, cuentas de Felipe Calderón. Esto es muy relevante para los mexicanos en momentos en que el INE es tema de discusión y de controversia entre los mexicanos de a pie. Sí, bueno, la verdad es que ha sido por petición popular. Creo que tú ya me hiciste la pregunta la semana pasada y te comenté que en cuanto tuviera tiempo lo analizaría. He empezado con el análisis, ya he sacado mis primeras conclusiones, y luego en muchos de estos hilos que estoy sacando, casi siempre analizando campañas usando estas estrategias que comento contra el gobierno y contra López Obrador, pues muchas cuentas anti-AMLO me decían, oh, buenísimo, como dándole razón. Bueno, no te puedo decir que la información que expones es falsa, está bueno el análisis, pero quiero que hagas un análisis de Todos Somos Ackerman o Primera Edad, bueno, no sé, de campañas, digamos, que lo achacan también a bots de la red AMLO. Entonces, bueno, estoy empezando a comparar algunas de estas campañas, y también empecé a analizar y comparar las cuentas de López Obrador y de Felipe Calderón. Bueno, y ahí descubrí algunas cosas. ¿Qué has descubierto? ¿Están metidas estas cuentas a favor de Felipe Calderón en inflar estos hashtags, estas tendencias como defender al INE o en campañas negras contra López Obrador? ¿Qué has encontrado? Bueno, lo primero es que yo sí que creo que la mayoría de la gente, creo que esto ya lo hemos comentado, confunde lo que son bots, lo que son cuentas falsas, lo que son incluso esos puppets, trolls. Es decir, hay diferentes tipos de cuentas, al menos en su proceder. Y bueno, al hilo vi bastante que, por ejemplo, a AMLO ponían una gráfica, ¿no?, de una herramienta donde ponían que el 40% de sus cuentas eran fake, ¿no? O algo así. Bueno, no sé si la palabra es fake. Bueno, este es importante porque el análisis que yo hice una parte va por ahí. Ese tipo de herramientas, ¿vale?, que es un poco el análisis que yo hice de la actividad de todos los seguidores de ambas cuentas, digamos que es todo lo contrario a ser un bot. Es decir, cuando lo que hace esta herramienta, que es muy básica, porque como te decía, si AMLO tiene 7 millones de seguidores, estas herramientas, que son gratuitas y son online, lo que analiza son o las 2.000 primeras cuentas o las 2.000 últimas. Como máximo, hay unas que analizan 1.000 y otras que analizan 2.000. Entonces lo que analiza es un 0,001%, y aparte son de las últimas o de las primeras, por lo cual, por antigüedad, es posible que estén muy inactivas, o por nueva es posible que tengan algunos parámetros que mide el algoritmo de decirte que es una cuenta, digamos, rara o falsa, etcétera, como no tener logotipos, no tener seguidores y tener muchos seguidos. No, esto es lo que pasa cuando son cuentas nuevas. Ese tipo de análisis valen nada, si solo confunden. Bueno, lo que hice, por un lado, es, bueno, descargar todos los seguidores, que creo que son 7 millones por un lado y 5 millones por otro, con un pico, ¿no? Corrígeme si no es así. Y Sí, así es. Lo que descubrí, es decir, el primer, y estos son datos, me refiero que es inamovible, es así. Lo que medí es, de estos seguidores, cuántas cuentas estuvieron inactivas el último año. No quiere decir que ni que sean cuentas falsas, ni que... Bueno, lo que está claro es que no son bots, porque si hay un bot, estaría continuamente activando. Entonces, el número de cuentas activas de Calderón es 1.200.000. Es decir, hay 1.200.000 cuentas de los 5 millones que tienen actividad, o tienen alguna actividad, cualquier tipo de actividad, el último año. Pongo ese baremo porque, bueno, si una cuenta lleva un año sin hacer nada,
Es posible que haya un pequeño porcentaje que hay gente que usa Twitter y no hace nada más que observar, pero yo creo que es un porcentaje muy, muy reducido. Haciendo el mismo análisis de López Obrador, el número de cuentas creo que son 2.600.000, 2.700.000. Entonces, bueno, de ahí lo que se puede decir que el número de cuentas reales, aunque ahí también te hago la segunda apreciación, en la segunda parte del análisis, digamos que, sobre todo hace unos años, había un sistema que la verdad es que es muy torpe, ¿no? Que es alimentar con cuentas que no tienen actividad. Imagínate que tú tienes un millón de cuentas creadas, porque antes encima Twitter no hacía ningún tipo de control. Este sistema que ya hemos visto de generar cuentas automáticamente, de tal manera que tú tienes acceso a ellas con un correo electrónico, con una contraseña, y antes incluso ni siquiera tenías que tenerla asociada a un teléfono. Ahora sí te permite tener varias cuentas, pero un límite de 5 por teléfono, creo, o incluso menos. Así que ahora es más complicado. Pero antes, incluso se vendía esos servicios, no sé si conoces esto, pero había páginas web que te decían gana 5.000 seguidores por 100 pesos, 100.000 por 1.000 pesos, bueno, así como progresivamente. Es decir, que esto había mercado antes, pero que me parece totalmente ridículo. Pero en este caso, digamos que la proporción de cuentas reales es ya casi el doble, digamos, de López Obrador a Felipe Calderón, ¿vale? Esas por un lado. Y estos no son bots, al revés, son las cuentas, la mayoría son cuentas que no son activas, ¿vale? Para diferenciar. Pero aún así, digamos que hay muchas cuentas antiguas de estas que son para inflarte seguidores, que no son seguidores, ni son cuentas, ni hay nadie detrás, ¿vale? Esa por un lado. Por el otro, que esto es complejo, me refiero, no se puede dar fehacientemente. Quizás el elemento que más, digamos, solidez pueda tener para decir que una cuenta es beneficiada por bots es analizar las cuentas que le hacen retweet, ¿no? Es decir, cuáles son las cuentas que le hacen aumentar el número de retweets, unas veces con más eficacia cuando tienes más seguidores, otras veces con menos eficacia cuando tienes menos. Bueno, esta parte todavía no la he terminado de analizar, solamente analicé las cuentas que retuitean a Calderón y una gran parte parece, ¿vale? Porque ahora te diré algunos de los indicadores, parece que son cuentas automatizadas. Muchas de ellas, creo que por ahí me pidieron alguna captura, pero bueno, en el hilo pondré todas. Se repite lo mismo que en estas campañas de Alfredo del Mazo, Anlo Betellá, etcétera, que son cuentas creadas automáticamente por un mismo software, un software de creación automático de cuentas, ¿no? El sistema más básico, y yo creo que ya lo habrán mejorado, pero que todavía se sigue usando, de hecho son muchísimas las que le hacen retweets a Calderón, usan la misma estructura bueno, exactamente la misma que Alfredo del Mazo, ¿no? Alejandro, por ejemplo, ¿no? Aunque hay muchas, Claudia y 8 dígitos, Alejandro y 8 dígitos, creo que otra era quizás Alfredo, bueno, ahí se van repitiendo nombres al tiempo que vas recorriendo el Excel con la gente con las cuentas que retuitean, y son miles y miles las cuentas que tienen 8 dígitos. Esto no quiere decir que todas esas cuentas, me refiero, tú cuando te haces una cuenta de Twitter, si el nombre que tú eliges ya está elegido por otra persona, la primera propuesta que te hace Twitter es un nombre parecido al que tú pusiste más 8 dígitos. Entonces, hay un porcentaje de personas que le da igual tener 8 dígitos, pero yo creo que alguien cuando se hace una cuenta de Twitter trata que sea un poco más elegante que una cuenta con un montón de números, ¿no? Pero hay gente que le da igual y lo hace. Ahora, cuando una sola cuenta tiene 8 dígitos, no es testimonio ni es prueba que sea un bot, ¿no? Que sea una cuenta automatizada. Ahora, cuando la mitad, que es lo que pasaba con Alfredo del Mazo, cuando de 60.000 retweets, 32.000 son cuentas con 8 dígitos, evidentemente
no corresponde con los datos de cualquier otra cuenta que tenga retweet. Pues con Calderón pasa lo mismo. Son tantas las cuentas que tienen 8 dígitos que le hacen retweet que todo hace indicar que tienen un número muy elevado de bots. Pero nunca se Claro. puede decir exactamente. Se puede decir, pues mira, el 30% de las cuentas que retuitan a Calderón tienen 8 dígitos. Si comparamos con otra cuenta, lo normal es un 4% o un 5%. Es decir, podemos hablar en esos términos, nunca afirmar que sea así, ¿no? Entonces, bueno, trataré de terminar, ya te digo, es la última parte que me falta para filtrar bien los datos pero bueno, básicamente estas serían las conclusiones. Pues estamos al pendiente de ese hilo que seguramente hará olas en nuestro país. Estamos al pendiente de lo que publiques, Julián, y te propongo una cosa, si tienes tiempo, que nos vuelvas a acompañar mañana para que nos hables de esta investigación que soltaste también sobre Emilio Lozoya y las redes en España, que me parece muy importante. Sí. No sé si tengas tiempo mañana y creo que estás, como yo digo, y perdón, a lo mejor no la has escuchado, pero dejarás la víbora chillando. Acá en México generarás ámpula, generarás polémica por esto que nos revelas a través de tus investigaciones. Si tienes tiempo, yo te invito para que nos acompañes. Pero bueno, ya si quieres te doy un titular, es decir, ninguna sorpresa. A ver. Hace tiempo hablamos de Atlas Network, una red que trata de operar por intereses económicos, intereses políticos. Ahora está el tema de la OEA y del INE, es decir, ya creo que son otras personas que tienen que hacer, pero cuando hay organizaciones de empresarios, cuando de por medio está OEA, cuando de por medio hay empresas con casos de corrupción muy graves que han financiado campañas ilegales de políticos que pertenecen y son los promotores de Atlas Network. Y que es otro caso paralelo, no es el mismo, pero al final aparecen los mismos personajes, es decir, Madrid Network, que es una empresa, digamos, de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, promotora de Atlas Network en España, junto a José María Aznar, le da a la que ahora es presidenta de la Comunidad de Madrid un chiringuito que llamamos nosotros, es decir, una empresa pública con un sueldazo para dar dinero a empresas corruptas como la de Emilio Lozoya, como otros personajes asociados a este tipo de red empresarial que son muy corruptas, que tienen cientos de casos de corrupción, y al final aparecen ahí personajes que tienen mucho que ver con toda esta estructura de campañas antigobierno digitales, porque al final yo creo que tienen como muchos privilegios y muchas corruptelas que tapar, y un gobierno que intente, es decir, que no premia o que no juega con las claves que durante muchos años se han ido funcionando, es decir, que han funcionado así, pues la verdad es que le perjudican en el sentido de que esos privilegios de contratos públicos de grandes cantidades de dinero, ahora quizás no tienen el acceso que tenían antes comprando políticos. Y esta situación pasa en México y esta situación pasa en España y pasa en otros países, pero es muy, creo, clarividente cuando tú comparas qué pasa en un país, qué pasa en otro y cómo se repiten los personajes, tanto en campañas digitales como quienes son los beneficiados de contratos multimillonarios a costa de lo que eran empresas públicas o que se privatizaron y que se dieron amigos que luego esos miles de millones se los llevan a paraísos fiscales y que desaparecen del erario público y de la circulación en este caso, de México o de España. Se quedan en las islas Seychelles o en paraísos fiscales para disfrutarlo en una isla paradisíaca quienes puedan, esa minoría que pueda disfrutarla. Pues dejemos entonces así la víbora chillando como la acaba de dejar Julián Macías Tobar, activista contra la infodemia, contra las fake news, con esta investigación que está realizando, los paralelos con la corrupción alrededor de Emilio Lozoya Austin y los vínculos en España. Y mañana tendremos más datos. Por lo pronto, ¿por qué no invitas a la gente, mi querido Julián, a que te sigan en las redes, en donde te pueden leer, en donde te pueden comentar? Pues bueno, mira, mi problema siempre es el tiempo. Todo esto siempre lo hago fuera del horario de
de trabajo y no siempre, pero bueno, por ejemplo, este hilo que comentabas de Lozoya lo acabo de publicar en la página web, aunque el hilo ya lo saqué hace un par de días. Y luego hoy creo yo que voy a sacar, si no todo, es posible que todo, pues comparativas de campañas pro AMLO, anti AMLO y las cuentas de Calderón y de AMLO. En Pandemia Digital es la web, el canal de Telegram también, en Facebook también Pandemia Digital y luego en Twitter Julián Macías T. Y hay una sorpresa porque creo que es potente. Un A ver. personaje curioso que ha saltado por sorpresa, que todavía no he dicho nada, pero que también aparecerá una nueva influencer, pero que pasó de 15 seguidores a 36.000 en poco tiempo y que ahora punta de lanza contra AMLO. También, o sea, qué información interesante. Pues estaremos platicándola con mucho gusto, mi querido Julián. Por lo pronto estamos al pendiente del hilo, estamos al pendiente de lo que publicas en Infodemia Digital y pues te mando un abrazo y gracias por la confianza a este espacio libre como el viento. Bueno, un abrazo a toda tu audiencia y otro para ti. Así que chao. Gracias. Gracias, es Julián Macías Tobar. Mañana prepárese porque hablaremos precisamente de estas ligas de la corrupción de Emilio Lozoya con España y ya nos revelará de quién se trata esta nueva influencer que están inflando para que golpetee al presidente Andrés Manuel López Obrador. Permítame ir a la pausa comercial antes de que se me quemen los